Y el personaje que yo escogí fue el del profeta Habacuc, uno de mis personajes favoritos y que en particular me ha enseñado muchísimo. He tenido la oportunidad de leer su historia unas 2, 3 veces y de verdad que siempre me deja una enseñanza. Al igual que la palabra de Dios, pues, y todos esos personajes que podemos encontrar en ella, desde Adán y Eva hasta Juan allá en Apocalipsis. Y sí, pues Habacuc es mi personaje del contraste. Y ahora la pregunta es, ¿qué conocemos nosotros de Habacuc, de este profeta? De Habacuc no se conoce mucho en cuanto a su vida personal, más allá de lo que nosotros conocemos en ese libro que él escribió y que lleva su nombre. De él se conoce que es el profeta, es el octavo, profeta menor, que fue sacerdote en el templo de Jerusalén, también que fue llamado, conocido como el Tomás del Antiguo Testamento y el hombre que exigió la respuesta de Dios. En cuanto a la historia de Habacuc, basado en esos 3 capítulos que conforman ese libro, es la historia de un hombre que, al igual que Jacob, miró la violencia, la corrupción, la idolatría, la injusticia que había a su alrededor y se preguntó, ¿dónde estaba Dios? Al ver que su pueblo estaba envuelto pues en tanta maldad, en tanta iniquidad, y también al ver que su pueblo había quitado su mirada de Dios, se había alejado de Dios. Por supuesto, Habacuc, al observar en el estado en el que se encontraba el pueblo de Judá, no dudó de ir al Señor exigiéndole pues una respuesta en oración. Y de hecho, en el capítulo 1, versículo 2, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vemos acá que Habacuc se quejó porque él quería la respuesta lo suficientemente rápido. Él quería que Dios actuara con rapidez para detener la crueldad, la injusticia, la maldad que estaba pues en el pueblo de Judá. Y esto llevó, por supuesto, a Habacuc a afligirse, a airarse. Sin embargo, las oraciones de Habacuc no quedaron sin responder. Dios responde, pero no con la respuesta que Habacuc esperaba, no con la noticia que él esperaba, porque entonces Dios utilizaría a un pueblo igual o peor que el pueblo de Judá, que eran los caldeos. Este pueblo era idólatra, esclavizaba personas, animales, destruía naciones, era aún más corrupto y era lo que Habacuc no entendía. Por supuesto, esto lo llevó a él a ir ante Dios nuevamente con otro lamento. Y no era que Habacuc no creía en Dios, no, simplemente no entendía por qué el Señor utilizaría a este pueblo tan malo para cumplir su propósito. Y esto llevó a Habacuc a afligirse aún más. Pero aún en medio de la aflicción que era tan grande la que estaba sintiendo Habacuc al ver a su pueblo en esa situación y lo que le esperaba a su pueblo, ya en el capítulo 2, él decidió esperar en la respuesta de Dios. Ya en el capítulo 3 podemos ver que Habacuc, en medio de una oración, pues reconoce el poder de Dios y finaliza con un cántico donde nuevamente y humildemente reconoce la sabiduría de Dios y pone toda su confianza en él.
Conociendo ya brevemente la historia de Habacuc, pasemos a conocer cuáles fueron esas debilidades de este profeta. Y en primer lugar, yo encontré la exigencia. En el capítulo 1 podemos ver en medio de una oración cómo Habacuc le exige a Dios una respuesta en medio de la situación en la que estaba pasando su pueblo. Mis amados hermanos, nuestro trabajo es orar sin cesar. Nosotros no podemos exigirle al Señor. El Señor hace como Él quiere, en el tiempo que Él desee y conforme a su voluntad. En segundo lugar, la angustia. Este hombre oraba, pero al no ver la respuesta de Dios, pues se angustió y lo llevó pues a la aflicción en muchas ocasiones. Y me pongo a pensar a cuántos de nosotros no nos ha pasado esto. Creo que a todos. Cuando estamos pasando por alguna situación y oramos a Dios y no vemos la respuesta, nos angustiamos, pues, porque queremos que Dios solucione esa situación. Pero nosotros debemos esperar en Dios. Y por último tenemos el miedo. Cuando Dios le da la respuesta a Habacuc y no era la respuesta que él esperaba, este hombre sintió temor por lo que miedo, pues, sintió ese miedo por lo que le venía al pueblo de Judá. Nosotros podemos sentir en algún momento miedo, pero no debemos dejar que este miedo nos aleje de Dios, o nos aleje o quite esa fe que nosotros tenemos en Dios. Luego de haber conocido cuáles fueron las debilidades de Habacuc, pasemos a conocer cuáles fueron sus fortalezas. Y una de ellas que yo le coloqué así, que yo encontré, fue la sumisión. Luego de que este hombre le exigiera al Señor una respuesta, más adelante entonces Habacuc entendió la decisión y la voluntad de Dios. Hermanos, Dios nos ha dejado una respuesta que Él nos responderá, pero debemos rendirnos ante la voluntad de Dios y saber que Él tiene el control y todo es a su tiempo. Otra que yo encontré fue, y le coloqué así, el descanso en el Señor. Este hombre pasó por una angustia constante al ver a su pueblo en esa situación. Este hombre vivía en esa constante angustia, pero se despojó de toda presión emocional y reposó en el Señor. Se conformó de la respuesta que Dios le había dado y dejó que Dios actuara. Y por último, la confianza. Este hombre dejó atrás todo ese miedo y puso su confianza en Dios, en su sabiduría y en el poder de Él. Y para concluir, mis amados hermanos, pudimos conocer la historia de Habacuc, toda la situación que este hombre pasó. A pesar de que este era un profeta, también tuvo sus debilidades, pero así como las tuvo, se fortaleció en el Señor y nos enseñó que no debemos exigirle al Señor, sino más bien debemos rendirnos ante su voluntad, esperar en Dios, que Él hará a su tiempo, pero Él hará. Otra de las cosas que nos enseñó es que debemos descansar en el Señor. La angustia nos lleva a otras cosas más. Entonces descansemos en el Señor, dejar todas nuestras cargas en Él. Y por último, pues la confianza en el Señor. Confiemos en Él, pongamos toda nuestra fe en Él, a pesar de la situación que estemos viviendo, que estemos pasando, confiemos en el Señor, en su sabiduría y en su poder. Mis amados hermanos, hasta aquí les dejo esta pequeña reflexión de mi contraste
con este personaje que les traje, que fue el profeta Habacuc, su historia. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un placer para mí. Chao.